Este es el primer año en la historia en el que la demanda es el doble de la oferta, y las matemáticas colapsan en 2026. En este mismo momento, mientras estás viendo esto, una ley fundamental de las matemáticas se está rompiendo bajo la superficie de la economía global. Y las implicaciones para tu riqueza son mucho más inmediatas de lo que te han hecho creer. Estamos presenciando un precipicio sistémico de oferta que ya no es una proyección teórica, sino una realidad física contundente. Mientras el mundo fija la mirada en pantallas digitales y cotizaciones fluctuantes, los cimientos físicos de nuestra existencia de alta tecnología están desapareciendo en el vacío. Verás, la demanda global total ha aumentado hasta una cifra asombrosa de 1.280 millones de onzas. Sin embargo, la Tierra solo está produciendo aproximadamente 815 millones de onzas de suministro minero. Incluso si se tiene en cuenta el reciclaje y la chatarra, seguimos enfrentándonos a un déficit estructural de casi 285 millones de onzas solo en 2025. Esto no se trata solo de joyería o monedas brillantes. Se trata de la conducción literal del mundo moderno. Por primera vez en la historia, si aislamos las minas primarias de plata y eliminamos la minería como subproducto, donde la plata es solo un hallazgo secundario en minas de cobre u oro, la proporción entre la demanda industrial y la producción dedicada de plata ha superado el umbral de 2,1 veces. Esta es la regla invisible del agotamiento de los recursos. Te han dicho que los mercados siempre encuentran un equilibrio, pero los datos del Instituto de la Plata cuentan una historia diferente. Actualmente estamos en el cuarto año consecutivo de un déficit estructural, una racha de escasez sin precedentes en la era industrial moderna. El colchón que normalmente nos protege, las enormes reservas sobre el suelo almacenadas en bóvedas desde Londres hasta Nueva York, está siendo canibalizado a un ritmo que sugiere que el tanque está casi vacío. Estamos entrando en una fase en la que las matemáticas ya no cuadran. Y cuando las matemáticas fallan, los contratos sociales y monetarios que damos por sentados comienzan a deshilacharse. Pero para entender por qué las bóvedas se están vaciando tan rápidamente hoy, tenemos que mirar a una tecnología específica que se ha convertido en un consumidor voraz e imparable del metal más conductor del mundo. El motor que impulsa este precipicio no es el comercio especulativo, ni una repentina fiebre por comprar lingotes de plata. Es la arquitectura física de la revolución de la energía verde. En concreto, es la transición de la industria solar desde tecnologías antiguas hacia las células TOPCon y HJT de heterounión. En 2025, el apetito del sector solar por la plata ha aumentado un 32% interanual, consumiendo ahora casi 200 millones de onzas al año. Esto significa que aproximadamente 1 de cada 4 onzas extraídas del suelo a nivel mundial termina ahora soldada en un panel fotovoltaico. Esto crea un sumidero solar, un punto de no retorno en el que el metal queda efectivamente eliminado de la economía circular, porque el coste de reciclar la plata de un solo panel a menudo supera el valor del propio metal. Estamos, en esencia, quemando la reserva estratégica mundial de conductividad para alimentar nuestros hogares, y las matemáticas de este consumo son aterradoramente lineales. Cuando observas la estrategia de inversión en plata de los mayores conglomerados tecnológicos del mundo, empiezas a ver el pánico. La demanda industrial en su conjunto ha alcanzado aproximadamente 550 millones de onzas.
Y a medida que avanzamos hacia 2026, no existe ningún sustituto tecnológico que ofrezca la misma conductividad eléctrica a escala. Estamos atrapados por la física. Imagina una cinta transportadora moviéndose a una velocidad fija, el suministro minero. Mientras tanto, la garra al final de la línea, la demanda industrial, comienza a moverse el doble de rápido. Esta es la brecha de las tijeras en su forma más agresiva. Actualmente, el mundo demanda 1.200 millones de onzas en total, mientras que las minas apenas logran producir incluso 820 millones. Esto deja un déficit cavernoso de entre 200 y 250 millones de onzas cada año. Podrías preguntarte por qué el precio no ha alcanzado ya la estratosfera. Es porque el mercado ha estado alimentándose de los fantasmas de la producción pasada. Las reservas almacenadas en las bóvedas de la LBMA y del COMEX. Pero esos fantasmas se están desvaneciendo. Para entender la violencia de lo que ocurre cuando el metal finalmente se agota, tenemos que retroceder a una época en la que la falta de plata no solo rompió un mercado, sino que desmanteló el imperio más poderoso del planeta. El año es 620 después de Cristo, y el imperio sasánida se encuentra en el cenit de su poder. Sin embargo, está al borde de una extinción silenciosa impulsada por la plata. A menudo pensamos en la caída de las civilizaciones como una cuestión de espadas y escudos. Pero, para los sasánidas, la verdadera espada fue la repentina y catastrófica escasez de su principal medio de intercambio. Durante siglos, el dracma de plata fue la base del mundo persa, pero la guerra bizantino-sasánida actuó como un enorme vacío, succionando la plata física de las arcas del imperio para pagar una maquinaria militar que ya no podía sostenerse. Verás, las minas de Asia Central comenzaban a fallar exactamente en el momento en que la demanda de plata para pagar a soldados y burócratas alcanzaba un máximo histórico. Este fue el primer precipicio de oferta registrado de esta magnitud, y los resultados fueron un inquietante precursor de nuestra realidad de 2025. A medida que la plata desaparecía, el Estado se vio obligado a devaluar su moneda, mezclando el metal precioso con cobre común, hasta que las monedas no eran más que una mentira en las palmas de los ciudadanos. La regla invisible de la confianza monetaria se rompió. Cuando el suministro de plata dejó de satisfacer la demanda de las operaciones estatales, toda la jerarquía social se fracturó. La historia nos dice que cuando el principal activo de una civilización para preservar la riqueza y la confianza se ve comprometido, el efecto retardado hasta el colapso total es de aproximadamente entre 24 y 48 meses. Para cuando llegaron las conquistas árabes, el imperio sasánida no solo estaba exhausto militarmente, estaba vacío económicamente. La plata había desaparecido, y con ella la capacidad de proyectar poder. Esto no es un cuento de hadas de un libro de texto polvoriento. Es una advertencia estructural. Vemos el mismo patrón hoy en la forma en que se estructura nuestra propia deuda soberana. Una enorme torre de promesas construida sobre una base menguante de realidad física. Los sasánidas aprendieron demasiado tarde que una vez que se cruza el umbral en el que la demanda es el doble de la oferta disponible, las matemáticas dictan un reinicio total. Ignoraron la señal, y su imperio desapareció en menos de 30 años. Pero no fueron los últimos en caer en esta trampa. Si avanzamos 1000 años,
encontramos una superpotencia global que descubrió exactamente qué sucede cuando la mina de plata más prolífica del mundo alcanza su propio precipicio de oferta. Para el año 1600, el Imperio Español era el amo indiscutido del Atlántico, financiado casi en su totalidad por una sola montaña en la actual Bolivia, el Cerro Rico de Potosí. Esta era la mina de plata más grande del mundo, un milagro geológico que proporcionó el sustento vital de la hegemonía global de España. En su apogeo, Potosí era el corazón palpitante del equivalente en plata del patrón oro, bombeando millones de onzas que lubricaban el comercio mundial. Pero a medida que amanecía el siglo XVII, España chocó contra un muro. La producción en Potosí cayó un asombroso 60%, a medida que las minas alcanzaban profundidades imposibles de drenar y el mercurio necesario para el proceso del patio se volvía escaso. Este fue el precipicio de oferta original. La corona española, que había construido toda su política fiscal sobre la suposición de flujos infinitos de plata, se encontró de repente mirando al vacío. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. España declaró la bancarrota 9 veces en un solo siglo. La edad de oro no terminó por falta de ambición. Terminó porque las matemáticas de la extracción fallaron. Cuando el suministro de plata cayó, el maravedí y el real españoles fueron devaluados, lo que condujo a un período de hiperinflación que borró los ahorros de la clase mercantil. Este es el ancla histórica que debemos reconocer. España era la nación más poderosa de la tierra. Sin embargo, no pudo sobrevivir a una caída del 60% en su activo principal. Hoy nos enfrentamos a un estancamiento similar. El suministro minero global se ha mantenido estancado en aproximadamente entre 815 y 820 millones de onzas durante años. Incluso cuando la demanda industrial se ha disparado verticalmente. Al igual que los españoles en 1600, nos hemos vuelto complacientes, asumiendo que siempre se encontrará más. Pero ellos, en la historia, las corporaciones mineras, están luchando contra la misma física que derrotó a los españoles. Las leyes del mineral se están degradando y el costo energético para extraer una onza de plata del suelo está aumentando exponencialmente. Cuando el flujo de plata español se desaceleró, desencadenó un evento de estrés monetario que duró décadas, desplazando el equilibrio de poder del Mediterráneo al Atlántico Norte. Hoy, las apuestas son aún mayores. No solo estamos perdiendo una moneda, estamos perdiendo el combustible de todo nuestro avance tecnológico. Y como España descubrió por las malas, cuando ya no puedes satisfacer la demanda del metal que define tu era, tu imperio se convierte en un museo. Pero mientras el colapso de España fue un proceso lento, el siguiente ejemplo histórico nos muestra qué sucede cuando el suministro de plata no solo se ralentiza, sino que realmente se invierte. En la década de 1640, la dinastía Ming era el imperio más rico y poblado del planeta, pero poseía un defecto fatal. Era una economía basada en la plata que producía casi nada de plata propia. Cada transacción, desde los impuestos del campesino más humilde hasta los salarios de la Guardia Imperial, se liquidaba en plata. Para sostener esto, China dependía de un flujo global masivo de metal desde Japón y las Américas españolas. Pero entonces ocurrió lo impensable. En un repentino cambio geopolítico, Japón restringió sus exportaciones y las rutas comerciales españolas a través de Filipinas fueron estranguladas por el conflicto. Esta fue la gran inversión del flujo,
y golpeó a la dinastía Ming como un golpe físico. Verás, cuando el suministro de plata dejó de satisfacer la demanda del Estado chino, el valor del metal restante se disparó. Esto puede sonar como algo positivo, pero fue una catástrofe para el tú de esa época, el ciudadano común, porque los impuestos estaban fijados en cantidades de plata, y ahora la plata era el doble de cara de adquirir. La carga fiscal efectiva sobre la población se duplicó de la noche a la mañana. Los agricultores no podían pagar. Los soldados no cobraban. La regla invisible del contrato social quedó hecha trizas. Este punto de inflexión histórico demuestra que cuando los déficits de plata persisten, no solo afectan a los comerciantes en un parque, provocan una ruptura total de la política fiscal que mantiene unida a una sociedad. Los Ming no colapsaron por falta de alimentos o de soldados. Colapsaron porque perdieron el control de las matemáticas. Para 1644, el emperador Chongchen estaba tan desesperado y aislado por la ruina económica que se quitó la vida mientras las fuerzas rebeldes irrumpían en la ciudad prohibida. Debemos preguntarnos, ¿estamos repitiendo el error de los Ming? Hoy, Occidente vuelve a ser una máquina consumidora de plata que ha externalizado gran parte de su producción a jurisdicciones extranjeras como México y Perú. Actualmente estamos observando una inversión moderna del flujo, ya que México endurece las leyes medioambientales y ralentiza las nuevas concesiones mineras hasta casi detenerlas. En 2025, la demanda global es de 1.200 millones de onzas, pero la plata física se está quedando más cerca de las fuentes o se está desviando hacia nuevas potencias industriales. Cuando los flujos se detienen, comienza el efecto retardado. La dinastía Ming cayó porque asumió que la plata siempre fluiría hacia donde la demanda fuera más alta. Se equivocaron. Y a medida que entramos en la brecha de las tijeras a finales de 2025, el mismo patrón de escasez está comenzando a dictar el destino de nuestras propias dinastías modernas. Al cruzar el umbral de finales de 2025, ya no estamos observando paralelismos históricos. Estamos mirando directamente a la brecha de las tijeras. Este es el punto en el que las líneas del gráfico, una que representa el ascenso implacable del consumo industrial y la otra el estancamiento y deriva descendente de la realidad geológica, finalmente se cruzan. Es un momento de inevitabilidad matemática. Verás, la calidad del mineral de plata que se extrae de la tierra se encuentra en un estado de degradación terminal. En las minas primarias de plata de México y Perú, la ley de cabeza, la cantidad de plata encontrada por tonelada de roca, ha caído más del 50% en las últimas 2 décadas. Estamos trabajando más duro, excavando más profundo y quemando más energía solo para mantener ese nivel estático de entre 815 y 820 millones de onzas. Esta es la regla invisible del agotamiento de los recursos. Puedes subir el precio todo lo que quieras, pero no puedes negociar con la geología de la corteza terrestre. Mientras tanto, las garras de la demanda se abren cada vez más. Mientras los mineros de plata luchan por mantener la producción, el apetito industrial global ha aumentado hasta 550 millones de onzas. Este es el año en que las matemáticas colapsan. Cuando sumas las enormes necesidades de la electrónica que llevas en el bolsillo, el equipamiento médico de tus hospitales y el hardware militar de alto rendimiento que actualmente se está acumulando debido a las tensiones globales, la demanda total alcanza 1.200 millones de onzas. En cualquier otro mercado,
Esto provocaría una explosión inmediata de precios. Pero el mercado de la plata es único. Durante años, el precio ha sido suprimido por contratos de plata en papel, negociados en bolsas que representan metal que puede que ni siquiera exista en forma física. Pero en 2025, la realidad física finalmente está rompiendo la ilusión del papel. Estamos viendo el efecto retardado desarrollarse en tiempo real. Los fabricantes que antes dependían de entregas justo a tiempo están descubriendo que los plazos para barras físicas de plata se han extendido de semanas a meses. La estrategia de inversión en plata para la persona promedio suele girar en torno a la compra de monedas. Pero la verdadera guerra se está librando por el grano de calidad industrial y las barras de 1000 onzas. Estamos presenciando el agotamiento estructural de los cimientos mismos de nuestro comercio. Cuando la brecha de las tijeras se vuelve demasiado amplia para ignorarla, el mercado no solo se ajusta, se rompe. Y a medida que el metal físico se vuelve más valioso que la moneda utilizada para fijar su precio, entramos en una fase en la que la propiedad se redefine no por un recibo digital, sino por lo que se posee físicamente en una bóveda. Pero como veremos, incluso las bóvedas más seguras del mundo están comenzando a mostrar signos de un drenaje terminal. La narrativa de la plata está pasando de ser una simple historia de materias primas a una cuestión de supervivencia nacional. En noviembre de 2025 ocurrió un evento silencioso pero sísmico. El Departamento del Interior de Estados Unidos añadió oficialmente la plata a la lista de minerales críticos del USGS. Esto no es solo un cambio de terminología. Es un giro hacia los minerales críticos que altera fundamentalmente la forma en que la mayor economía del mundo ve su suministro de plata. Al clasificar la plata como crítica, el gobierno está reconociendo que el precipicio de oferta es ahora una amenaza directa para la seguridad nacional. Con Estados Unidos importando actualmente aproximadamente el 64% de su plata, gran parte de ella desde jurisdicciones cada vez más volátiles o proteccionistas, se ha asentado la comprensión de que la regla invisible del comercio global está siendo reescrita. Este giro es una respuesta al hecho de que el complejo militar industrial moderno y la transición verde no pueden funcionar sin este metal. Desde los sistemas de guiado de los misiles Tomahawk hasta las baterías de plata zinc utilizadas en la industria aeroespacial, la demanda es inelástica. Los gobiernos están empezando a tratar la plata con la misma urgencia que el litio o el cobalto, pero con una diferencia clave. La plata también es un activo monetario con miles de años de historia como cobertura contra la inflación. Esta doble naturaleza está creando un efecto de olla a presión. A medida que la deuda soberana de las naciones occidentales asciende a niveles asombrosos, con la deuda nacional de EU superando ya los 38 billones de dólares, la necesidad de activos duros se convierte en una cuestión de protección patrimonial. Estamos observando las primeras etapas de posibles movimientos gubernamentales hacia el acaparamiento estratégico, una medida que eliminaría aún más plata física del mercado público. Ya hemos visto esto antes. En 1934, la ley de compra de plata llevó al gobierno estadounidense a nacionalizar la plata para estabilizar la economía. Aunque todavía no hemos llegado a ese punto de expropiación, el terreno legislativo se está preparando. Si ellos, los planificadores centrales,
Deciden que la plata en el suelo o en bóvedas privadas es necesaria para la supervivencia del Estado. El tú de esta ecuación se enfrenta a un nuevo tipo de riesgo. Los gestores de fondos soberanos en Oriente ya se han adelantado a esta curva, absorbiendo discretamente metal físico mientras Occidente permanece distraído con derivados digitales. Este es el nuevo frente en la guerra global de los recursos, cuando los gobiernos más poderosos del mundo comienzan a definir un metal como crítico. Es una señal de que el tiempo de las estrategias de ingresos pasivos ha terminado y que ha comenzado la era del posicionamiento estratégico. Pero mientras el Estado se mueve para asegurar su futuro, los mercados tradicionales donde se negocia la plata están alcanzando un punto de agotamiento total. Hemos entrado ahora en la fase de salida del mercado de papel. Y los datos de las 2 primeras semanas de diciembre de 2025 no son menos que una emergencia. En solo 4 días de negociación, un 60% sin precedentes de toda la plata registrada en las bóvedas del COMEX fue reclamada para entrega física. Esta es la señal de 4 días de que el sistema se está rompiendo. Verás, existe una diferencia profunda entre la plata elegible, que es simplemente metal almacenado en un depósito, y la plata registrada, que es el inventario real disponible para satisfacer contratos de futuros. A mediados de diciembre, esas reservas registradas habían caído más de un 73% desde 2020, alcanzando niveles que exponen la naturaleza de reserva fraccionaria de los mercados de materias primas. Esto no es solo un escenario de presión alcista, es una desvinculación total del precio en papel respecto a la realidad física. Mientras los indicadores digitales en Londres y Nueva York muestran un precio, las tasas de arrendamiento, el coste de pedir prestada plata física, se han disparado hasta un impresionante 39,2% en Londres. Esta es una señal de alerta roja. Históricamente, las tasas de arrendamiento se mantienen cerca de cero. Cuando alcanzan el 40%, significa que los bancos de lingotes están en estado de pánico, buscando desesperadamente cualquier onza disponible para evitar un incumplimiento. Estamos viendo cómo la regla invisible del mecanismo de compensación de las bolsas se detiene. Por cada onza de plata física en una bóveda, se estima que existen cientos de onzas de promesas en papel circulando en forma de ETF y certificados. En 2025, todos esos tenedores de papel están intentando salir por la misma puerta estrecha al mismo tiempo. El resultado es una backwardation histórica, en la que el precio al contado para entrega inmediata se ha disparado por encima del precio de los futuros. La gente está dispuesta a pagar una prima enorme solo para tener el metal en sus manos hoy en lugar de una promesa para mañana. Esta es la cobertura definitiva contra la inflación en acción. Ellos, los vendedores institucionales en corto, están siendo obligados a liquidar en efectivo o a recomprar sus posiciones a cualquier precio, alimentando una acción de precios vertical que llevó a la plata a tocar un máximo intradía de $659 este mes. Debes entender que cuando la bóveda registrada del COMEX llega a cero, el mecanismo de descubrimiento de precios para todo el mundo se rompe. Ya no estamos negociando una materia prima. Estamos presenciando el colapso de una promesa de entrega que nunca tuvo la intención de cumplirse. Y a medida que las bóvedas se vacían, un nuevo y aún más agresivo jugador entra en escena. A medida que el mercado de papel se desintegra,
Los gigantes tecnológicos más poderosos del mundo ya no esperan un milagro. Se han dado cuenta de que la regla invisible del intercambio no se aplica cuando la bóveda está vacía. Estamos entrando ahora en la guerra del abastecimiento directo, una fase en la que titanes industriales como Samsung, Tesla y Apple están eludiendo efectivamente el COMEX y la LBMA para asegurar sus propias líneas privadas de suministro. En diciembre de 2025, estamos viendo el auge de la integración vertical de mina a mercado. Samsung SDI ha generado revuelo recientemente con su ánodo compuesto AGC de carbono y plata para baterías de estado sólido, una tecnología que requiere aproximadamente 5 gramos de plata por celda. Con un paquete de baterías de 100 kilovatios hora para vehículos que necesita 1 kilogramo entero del metal, Samsung ya no es solo un comprador. Se están convirtiendo en un socio estratégico dentro del propio sector minero. Este cambio es una respuesta desesperada al desequilibrio de oferta y demanda de 2,1 veces. Cuando empresas de esta escala se dan cuenta de que una escasez de unos pocos cientos de millones de onzas podría detener líneas de producción de miles de millones de dólares, dejan de jugar al juego del trading y empiezan a jugar al juego de la propiedad. Estamos viendo cómo los acuerdos de compra anticipada se transforman en participaciones directas en operaciones mineras de plata. Por ejemplo, empresas como Silver Bullet Mines están firmando acuerdos para enviar material directamente a grandes clientes industriales, retirando efectivamente esa plata del mercado público antes de que llegue a una bolsa. Esta es la estrategia definitiva de protección de activos para la era tecnológica. Ellos, las élites corporativas, están creando una economía privada y cerrada de la plata, mientras el tú del mercado minorista se queda luchando por las sobras. Las implicaciones de esta guerra de abastecimiento directo son profundas. Significa que incluso si el precio de la plata alcanza los 100 o 200 dólares, el metal físico podría seguir siendo inaccesible para ti. Está siendo bloqueado en contratos corporativos a largo plazo y en reservas de fondos soberanos. Este es el mismo patrón que vimos en la década de 1640 con la dinastía Ming, donde la inversión del flujo fue impulsada por entidades que aseguraban sus propios intereses a expensas del comercio global. A medida que avanzamos hacia 2026, los gigantes tecnológicos no solo compiten entre sí por cuota de mercado, compiten por los propios átomos necesarios para construir el futuro. Cuando las empresas más sofisticadas del mundo dejan de confiar en el mercado abierto y empiezan a comprar el propio suelo, sabes que el precipicio de oferta se ha convertido en un abismo. Pero esta carrera corporativa es solo el detonante final del evento del que la historia nos ha estado advirtiendo durante 1400 años. Todo lo que hemos analizado, las bóvedas del COMEX agotándose, los gigantes tecnológicos desesperados y el giro legislativo hacia la plata como mineral crítico, converge en una sola conclusión ineludible: la regla del triple déficit. La historia es notablemente consistente en este punto. Cuando un activo monetario e industrial primario entra en un déficit estructural durante 3 años consecutivos, se produce un evento de estrés monetario global en un plazo de 24 meses. Ya hemos superado esa marca de 3 años. El colchón de la década de 2010 ha desaparecido. Y a medida que avanzamos por los últimos días de 2025, las matemáticas
para 2026 simplemente no se resuelven sin una revalorización violenta o un reinicio sistémico. Ya no estamos esperando a que se desarrolle una estrategia de inversión en plata. Estamos observando los últimos segundos de un ciclo de 1400 años. Este es el momento en el que la regla invisible de la devaluación monetaria se encuentra con el muro duro de los límites geológicos. Considera una vez más los imperios sasánida, español y Ming. Todos compartieron la misma arrogancia, la creencia de que los cimientos físicos de su poder podían ser reemplazados por decreto, papel o crédito. Pero en todos los casos, el efecto retardado terminó en una corrección súbita y brusca que redefinió el orden mundial. Ahora estamos en esa fase retardada. Mientras los titulares se centran en el ruido del mercado a corto plazo, la brecha de las tijeras está cortando silenciosamente el vínculo entre la vida que has conocido y la realidad de un futuro limitado por los recursos. La pregunta ya no es si el sistema cambiará, sino quién tendrá las piezas físicas restantes cuando lo haga. Esto no se trata solo de riqueza. Se trata de la capacidad fundamental de participar en el mundo de alta tecnología y alta conductividad del mañana. Ahora bien, es esencial afirmar claramente que este análisis es solo para fines educativos e históricos. Esto no es asesoramiento financiero. Estamos analizando los patrones del pasado para comprender las presiones del presente. Pero mientras estamos al borde de este precipicio de oferta, uno no puede evitar preguntarse si los gigantes tecnológicos y los bancos centrales ya están asegurando sus posiciones. ¿Qué dice eso sobre las promesas hechas a todos los demás? Hay un peso silencioso y profundo en esta realización, que a menudo acompaña a una persona mucho después de que la pantalla se apaga. Algunos verán esto como una advertencia que debe ignorarse, mientras que otros lo reconocerán como la señal final antes de que la puerta se cierre. A menudo descubrimos que quienes realmente comprenden la gravedad de estos números tienen las percepciones más impactantes sobre lo que viene después. Y su perspectiva suele revelar una parte del rompecabezas que nadie más ha considerado todavía. Las matemáticas están decididas, pero cómo respondamos como sociedad al colapso de 2026 es una historia que aún se está escribiendo por aquellos que están prestando atención ahora mismo. Lo que acabas de escuchar no es solo un análisis de la plata, de la economía o de la historia. Es un espejo, un recordatorio incómodo de que los sistemas no colapsan de golpe, sino en silencio, mientras la mayoría sigue mirando pantallas, titulares y promesas vacías. Cuando la realidad física deja de obedecer a los contratos, cuando las matemáticas ya no cuadran, no hay narrativa que pueda sostener el edificio. La pregunta decisiva no es si el cambio llegará. La pregunta es quién lo verá venir y quién quedará atrapado cuando ya no haya salida. La historia demuestra algo brutalmente simple. Quienes entienden antes los números, las señales y los límites reales, no solo sobreviven, redefinen el nuevo orden. Los demás solo lo padecen. Si este mensaje te incomodó, te hizo pensar o te obligó a cuestionar lo que dabas por seguro, entonces ya cumplió su propósito. Suscríbete para no perderte los análisis que muchos prefieren ignorar. Dale like para que este mensaje no quede enterrado por el ruido. Compártelo con quien todavía cree que todo seguirá igual, porque cuando la puerta finalmente se cierre, ya no importará quién tenía razón, solo quién estaba preparado. Hasta el próximo video.